En medio de las deslumbrantes luces de Hollywood, donde el público solo ve vestidos glamurosos y sonrisas de millones, se esconden verdades que podrían hacer que cualquiera se tape la nariz. Había una estrella que una vez pisó un set de filmación con el mismo vestido que había usado durante 3 días seguidos. También había un protagonista que parecía afable, pero besó a su coprotagonista a pesar de que su dentadura postiza no había sido limpiada durante días. Pocos sospecharían que estas peculiaridades, una vez descartadas como meramente excéntricas, podrían provocar enfermedades, alterar los cronogramas de filmación y hacer que las oportunidades laborales se escaparan justo en el momento dorado. Entonces, ¿quiénes eran las caras detrás de estos desastres de olores? Y lo que realmente sucedió para convertir a estas leyendas de la pantalla grande en el tipo de pesadilla a la que nadie quería acercarse. La lista negra, a continuación, garantizará que nunca los vuelvas a ver de la misma manera. El mal olor de la fama. Las estrellas más sucias de Hollywood. ¡1! Marilyn Monroe. El mal olor del set y la condición cutánea que enfureció a Clark Gable. El primer nombre que nadie esperaría escuchar en una lista de hábitos repulsivos no sería otro que Marilyn Monroe. Cuando la gente piensa en un ícono de la belleza, inmediatamente se imagina un cabello platino brillante, una piel de porcelana, una sonrisa que podría derretir cualquier corazón, y esa frase legendaria sobre cómo no usaba nada más que el número 5 de Chanel para dormir. Sin embargo, detrás de las luces glamurosas y los marcos perfectos de Hollywood, se esconde una verdad que dejaría a cualquiera con los ojos abiertos. Hubo un día en el set cuando Marilyn casi hizo vomitar al mismísimo rey de Hollywood, Clark Gable, frente a la cámara, solo por el olor que emanaba de ella. Fue en el abrasador verano de 1960, en el desierto de Nevada, durante el rodaje de Vidas Rebeldes. El sol caía a plomo, con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados. El viento arrastraba arena por todas las grietas, deslizándose incluso bajo las capas de maquillaje. En la carpa de maquillaje, Alan Whitey Snyder, maquillador de Marilyn durante casi una década, preparó no solo polvos, labiales y rímel, sino también toallitas húmedas industriales, una botella de desodorante Odorono, encargada especialmente desde Nueva York, y un envase de talco medicinal normalmente utilizado para pacientes con dermatitis. Él sabía muy bien sobre los delicados hábitos de Marilyn. Aparecía en el set con el mismo vestido del día anterior, usaba la misma ropa interior sin lavar debajo y, según los susurros de su asistente personal, una vez visitó a un dermatólogo de Beverly Hills por una irritación severa causada por ropa ajustada y la falta de higiene adecuada. Joan Reham, asistente de vestuario, declaró al Los Angeles Times en 1983: «Estaba a solo unos pasos de ella, pero sentí como si inhalara una nube espesa. No era el seductor aroma de Chanel, sino Chanel cocinado durante horas bajo el calor del desierto, mezclado con sudor y un olor personal sofocante. Se me pegaba a la garganta y me dieron ganas de vomitar en ese mismo instante». El director John Huston se preparaba para filmar una escena de beso al atardecer, un momento que la 20th Century Fox había vendido como la escena más romántica de la década. Clark Gable se acercó, intentando mantener la compostura, pero inconscientemente apretando el puño. La cámara empezó a rodar. Marilyn se inclinó, sus labios se acercaron. Gable hizo una mueca de dolor y giró ligeramente la cabeza. Huston pidió que cortaran y otra toma. En el segundo intento, Gable se inclinó hacia su asistente, Edward F. Purdom. Su voz se tensó mientras luchaba contra las ganas de vomitar. «Eddie, el olor de esta mujer podría derribar a un caballo. Si tengo que volver a acercarme tanto a su cara, juro que haré las maletas y volveré al hotel ahora mismo». Fred Collins, técnico de iluminación, recordó:
Estábamos a varios metros de distancia y aún así nos dio en la cara. Después de esa escena, Gable desapareció durante casi una hora, y Huston tuvo que cambiar el ángulo de la cámara para no tener que acercarse tanto de nuevo. El Nevada State Journal simplemente insinuó el incidente. No todos los momentos en un set de rodaje huelen a rosas. Pero para el equipo, ese atardecer en Nevada no solo fue abrasador, estaba impregnado de un olor que nadie quería recordar. Si Marilyn había obligado al rey de Hollywood a hacer todo lo posible por mantener la distancia, la leyenda del cine mudo que le siguió creó un desastre de olor tan grave que la sala de edición de United Artists tuvo que abrir todas las ventanas durante horas para que todos pudieran respirar. Segundo, Charlie Chaplin, el genio con un hábito repulsivo. Charlie Chaplin todavía es venerado como un ícono inmortal de la risa. Un genio que se ganó el aplauso mundial con Luces de la ciudad, El Chico y Tiempos modernos. Pero para quienes alguna vez trabajaron junto a él, los recuerdos de Chaplin no solo se trataban de ovaciones. También conllevaban un trauma olfativo que nadie quería recordar, especialmente durante el almuerzo. Los miembros del equipo decían que Chaplin tenía un principio creativo inquietantemente extremo. Cuando le llegaba la inspiración, no se bañaba, no se cambiaba de ropa, ni siquiera lavaba su vestuario. En 1928, durante el rodaje de El Circo, Chaplin usó el mismo traje grueso de lana durante 3 días seguidos bajo un calor sofocante, con una camisa debajo empapada en sudor. Cuando un vestuarista le sugirió tímidamente un cambio, simplemente sonrió y respondió con su famosa frase: «Si me baño, toda mi inspiración se irá con el agua». Pero la pesadilla no terminó ahí. Chaplin casi nunca lavaba sus sombreros ni abrigos. El famoso bombín de Luces de la ciudad sobrevivió toda la temporada de rodaje sin ser limpiado ni una sola vez. Al final, la mezcla de sudor, tabaco, brandy y polvo de estudio se había infiltrado tan profundamente que cualquiera que lo tocara inmediatamente hacía una mueca y retiraba la mano. Un rumor de un vestuarista de United Artists afirmaba que después de esa temporada, el sombrero estaba sellado en su propia bolsa de tela, y nadie se atrevió a abrirla de nuevo. En el verano de 1931, mientras editaba Luces de la ciudad, la pequeña y estrecha habitación estaba cerrada herméticamente para evitar la entrada de polvo. Chaplin entró, saludando a todos con calidez y hablando con entusiasmo. 10 minutos después, el editor Henry Bergman entreabrió una ventana discretamente. 5 minutos después, otra ventana se abrió de golpe. Finalmente, todas las ventanas estaban abiertas de par en par, no por el calor, sino porque la gente no podía respirar. Un técnico declaró a la revista Variety: «Nadie se atrevía a decir nada, pero en cuanto Chaplin salía de la habitación, todos corríamos al pasillo solo para tomar el aire». Su compañera de reparto de toda la vida, Edna Purviance, una vez lo arriesgó todo rociando unas gotas de Guerlain en el cuello de Chaplin antes de un primer plano. Contó medio en broma, pero con una risa nerviosa: «Solo lo hice para sobrevivir ese día». Chaplin no se dio cuenta de nada y siguió actuando como si nada hubiera pasado. En una entrevista con la BBC en 1952, Chaplin declaró con calma: «En la película todo debe estar impecable. En la vida real no necesito preocuparme, y no necesito que a nadie más le importe tampoco». A él realmente no le importaba, pero quienes trabajaban con él pensaban diferente. Todavía admiraban su genio, pero temían el sonido de una puerta cerrándose tras ellos cuando él estaba en la habitación. Tercero, Elvis Presley, el aliento mortal que sacudió el platón de la MGM. El siguiente nombre en la lista, Elvis Presley, el rey del rock,
trajo consigo un tipo de incomodidad completamente diferente. No provenía de su ropa ni de su cuerpo, sino de su aliento. Un aliento tan potente que los coprotagonistas apartaban la mirada en medio del beso, y que la prensa sensacionalista estadounidense inmortalizó con un apodo que sus fans jamás olvidarían. Todos pensaban que Elvis Presley era el dulce sueño de millones de mujeres, pero para quienes tuvieron que estar cerca de él, besarlo en pantalla fue una experiencia que nadie quería repetir. En una tarde sofocante de 1960, en los estudios MGM de Los Ángeles, Mary Ann Mobley, Miss América 1959, entró en una escena de beso romántico con Elvis. Bajo luces deslumbrantes, la cámara estaba grabando y Elvis se acercó. En una fracción de segundo, Mary Ann sintió una densa y caliente ola de aire que la golpeó directamente en la cara. Intentó seguir actuando, pero le empezaron a escocer los ojos y se le secó la garganta. En cuanto el director dijo «corten», Mary Ann se dio la vuelta y salió corriendo, abanicándose mientras jadeaba. «Dios mío, ese olor se pegaba como pegamento. Quise vomitar en el acto». Mary Ann recordó que el olor no se parecía al aliento matutino habitual. Era una mezcla letal de café negro quemado, cigarrillos Camel húmedos, el amargo sabor de la codeína disolviéndose en la boca y un rastro de licor rancio. Se sentía como estar junto a un cubo de basura caliente lleno de tazas de café, colillas y botellas de licor vacías, según le contó a la gente. Susannah Lee, coprotagonista de Elvis en Paraíso al estilo hawaiano, de 1966, reveló una vez al Daily Mail que casi se desmaya durante una escena de beso. Intenté respirar a través de mi nariz, pero el olor seguía llegando a mi boca y se me pegaba a la lengua. Era como abrir un armario viejo y mohoso, lleno de caramelos de menta derretidos, frascos de medicamentos caducados y cigarrillos medio ahumados. Cuando cortaron la escena, corrió directo al baño a enjuagarse la boca. Un camarógrafo de MGM lo explicó sin rodeos. La razón era simple. Elvis solía beber 2 tazas de café negro, fumar medio paquete de Camel y tomar codeína justo antes de filmar. Rara vez se enjuagaba la boca. Lo llamábamos el aliento del rey. En febrero de 1973, el National Enquirer publicó el titular: «El beso con sabor a morfina de Elvis». El equipo lo negó, pero quienes lo habían soportado asintieron con conocimiento de causa. No era una exageración. Entre bastidores, la gente bromeaba diciendo que cualquiera que besara a Elvis merecía una medalla al coraje de Hollywood. Incluso Priscilla Presley, su exesposa, admitió a Vanity Fair en 1995. «Hubo mañanas en que me besó justo después de despertarse. Y honestamente, solo quería apartar la mirada, pero lo amaba, así que no dije nada». Se rumorea que durante el rodaje de Amor en Hawái, 1965, una actriz de reparto pidió un cambio de escena solo para evitar acercarse demasiado a Elvis. Cuarta, Elizabeth Taylor, expuesta por la prensa por su fuerte hábito olfativo. La siguiente en la lista era Elizabeth Taylor. En 1963, Elizabeth Taylor estaba en la cima de su fama. En las portadas de Vogue y Life encarnaba la perfección. Vestidos de seda, diamantes y el elegante aroma de Chanel número 5. Pero en el abrasador calor del verano romano, un periódico italiano publicó una noticia que sacudió esa imagen. El 15 de agosto de 1960, el Corriere della Sera publicó una breve nota. El rodaje de Cleopatra se detuvo temporalmente, debido a un incidente de salud que afectó a un miembro del equipo. No se mencionaron nombres, pero todos en los estudios Cinecittà sabían lo que había sucedido y quién estaba en el centro del asunto. Los rumores del olor se extendieron rápidamente. Elizabeth Taylor solía pasar varios días sin bañarse, recurriendo únicamente al perfume para disimularlo. Según Marco Bellini, su maquillador ese día, el set estaba cerrado,
con una temperatura exterior cercana a los 40 grados centígrados, y en el interior aún más caluroso bajo docenas de potentes luces. Taylor llevaba un vestido real que pesaba más de 20 kilogramos, junto con una peluca enorme, y el sudor le corría a raudales. Entre los días de rodaje no se cambiaba de ropa ni se bañaba, solo se rociaba repetidamente Chanel número 5. Al principio el aroma era agradable, pero al mezclarse con el sudor y el maquillaje derretido, se volvía pesado, sofocante y se aferraba a la habitación. Unos 10 minutos después de empezar a rodar, una asistente de vestuario se agachó para ajustar el dobladillo del vestido de Taylor, pero en segundos se incorporó, se tapó la boca y retrocedió varios pasos antes de vomitar sobre una alfombra de utilería. El set quedó en silencio. 2 extras cercanos salieron rápidamente, tapándose la nariz con las manos. La escena se detuvo de inmediato. Las puertas se abrieron de golpe. Los ventiladores industriales rugieron a toda velocidad. Taylor fue llevada a un área privada para descansar mientras enrollaban y retiraban la alfombra. Un miembro del equipo de iluminación confirmó a La República: no era la primera vez. Había semanas en las que no se bañaba durante 3 o 4 días. El perfume solo puede disimularlo al principio. Después lo empeora. El estudio no hizo comentarios, pero la prensa sensacionalista británica, como el Daily Sketch, difundió la historia, llamándolo el secreto más desagradable de Cleopatra. En pantalla, Taylor seguía siendo la legendaria reina. Pero para quienes estuvieron allí, el recuerdo imborrable fue salir corriendo a tomar aire, evitando ver vómito en la alfombra dorada. ¡5! Clark Gable. La condición que hacía su aliento infamemente fétido. Todos pensaban que Clark Gable era la definición de un verdadero caballero, elegante, encantador y cautivador en cada mirada. Pero detrás de esa imagen pulcra se escondía un secreto que nadie que se acercara podría olvidar. Su aliento era inimaginablemente fétido. Comenzó en la década de 1930, cuando Gable estaba en la cima de su carrera. Según un exmiembro del personal médico de la MGM, el actor sufría de periodontitis desde su juventud. La enfermedad le provocó la caída de la mayoría de los dientes, lo que obligó a Gable a usar dentadura postiza completa a una edad inusualmente temprana, un hecho que nunca se reveló públicamente durante su vida. Podría parecer solo un problema estético, pero el verdadero problema era que no tenía ni idea de cómo limpiar su dentadura postiza correctamente. Cada día, las placas de acrílico presionadas contra sus encías inflamadas atrapaban bacterias, partículas de comida, el aroma a bourbon y el hábito de fumar cigarrillos que Gable consumía en exceso. El resultado, un hedor tan fuerte que la gente entre bastidores lo llamaba el aliento mortal de Hollywood. Vivien Leigh, su coprotagonista en Lo que el viento se llevó, 1939, le susurró una vez a la columnista Hedda Hopper: «Es educado y encantador hasta que se acerca. Cuando nos besamos, tengo que contener la respiración o probablemente vomite». No bromeaba. En el set, todos conocían el olor de Gable. Un maquillador declaró a la NBC en 1965 que si entraba en una habitación cerrada, el olor se le pegaba a la ropa como humo y escocía los ojos. El peor incidente ocurrió en 1960 durante el rodaje de Vidas Rebeldes con Marilyn Monroe. Una actriz de reparto anónima declaró a Variety en una entrevista poco común: «El beso duró solo unos segundos, pero fue como besar una tapa de alcantarilla». Después de esa escena, abandonó el set en silencio, fue a la sala de maquillaje y vomitó. Un reportero de la revista Life que lo presenció escribió en el diario Behind the Scenes: «Nunca he visto un beso que deje a alguien pálido en un instante». La historia se difundió tanto que en el mundo del cine la frase «el aliento de Gable» se convirtió en un eufemismo para cualquier experiencia insoportable. Su mala higiene no solo traumatizó a sus compañeros de reparto.
También tuvo graves consecuencias para la salud. Una enfermedad crónica de las encías le provocó frecuentes infecciones bucales y, en un momento dado, casi una sepsis. Irónicamente, el propio Gable criticó en su momento a Marilyn Monroe por sus similares problemas de higiene. Pero entre bastidores, él era peor. Aún así, nadie se atrevió a criticarlo públicamente. Su imagen de caballero perfecto se mantuvo intacta hasta que empezaron a salir a la luz testimonios sinceros tras su muerte. Hollywood creyó haber dicho adiós a ese horrible olor para siempre. Pero entonces apareció otro loco, Marlon Brando, trayendo consigo un aroma aún más persistente, uno que provenía no solo de su boca, sino de todo su cuerpo. ¡6! Marlon Brando. El aroma de las noches salvajes que atormentó los sets. Algo que nadie esperaba del legendario Marlon Brando era que a menudo olvidaba bañarse. Brando fue considerado la encarnación del encanto puro, la mirada despreocupada, los ojos penetrantes y una voz que podía hipnotizar a cualquiera. Pero fuera de la pantalla, una vez que se alejaba de las luces y se adentraba en noches de fiesta hasta el amanecer, dejaba un legado muy diferente, un olor corporal que atormentaba a cualquiera que se acercara. En la década de 1970, Brando era un habitual en las interminables fiestas del Chateau Marmont. La gente a menudo lo veía salir tambaleándose de los hoteles a las 5 de la mañana con el pelo revuelto, el cuello de la camisa arrugado y húmedo con una extraña mezcla de colonia cara y el olor de la piel de otra persona. Y esa otra persona, según rumores de la industria, no siempre fue mujer. El periodista Lawrence Grobel, quien entrevistó a Brando en 1979, se quedó atónito cuando Brando dijo con naturalidad: «He amado a los hombres como he amado a las mujeres. No discrimino». Pero, añadía con una sonrisa torcida, «el cuerpo siempre huele a la noche anterior». Esos olores de la noche anterior se convirtieron en una pesadilla para el equipo de Apocalypse Now, en Filipinas. Con el calor húmedo de la selva, Brando solía llegar tarde con ojeras, aliento a licor añejo y una camisa llena de manchas de sudor del día anterior. Pero lo peor, según el equipo de maquillaje, llegó cuando se sentó en la silla. A los pocos segundos de que se recostara, se me hizo un nudo en la garganta, contó un maquillador. El olor era como si alguien acabara de tirarme la basura de una marisquería por la nuca. Tuve que fingir un bostezo para poder darme la vuelta y contener la respiración mientras trabajaba. En una escena de diálogo en primer plano con Dennis Hopper, la cámara captó a Hopper girando sutilmente la cabeza para evitar el aliento de Brando. Años después, Hopper admitió en un programa de entrevistas: «No bromeo, tenía sincero miedo de vomitar. Ese olor era horrible». ¡7! Humphrey Bogart. El aliento mortal que atormentaba a sus coprotagonistas. Y si Marlon Brando podía conmover a todo un set con un olor corporal que contaba una historia, entonces la siguiente persona en la lista podría hacerte taparte la nariz cada vez que la recuerdes. En marzo de 1950, en la sede de Warner Brothers, circuló internamente una extraña adenda contractual. Contenía una línea muy específica. Las escenas de primer plano con el señor Humphrey Bogart requerirán el siguiente atrezo: un frasco de mentas en aerosol bucal y una distancia mínima de 30 centímetros hasta que el director dé la orden de actuar. Nadie ajeno al equipo principal pudo saber por qué, hasta que un maquillador anónimo lo reveló años después. El aliento de Bogart podía quemar la mucosa nasal. Bogart fumaba en cadena, casi 3 paquetes al día, a lo que se sumaba una periodontitis sin tratar que lo obligó a usar dentadura postiza. Pero eso solo empeoró las cosas.
El sabor metálico del whisky y el humo del cigarrillo, mezclado con bacterias bucales, creaba una combinación inquietante. Katharine Hepburn dijo una vez en una entrevista: «Nunca he besado a nadie que me hiciera llorar así. No por emoción, sino porque los ojos me ardían». Su aliento era como cenizas húmedas que habían permanecido demasiado tiempo en un desagüe. Peor aún, el director de La Reina de África, John Huston, admitió que tuvo que pausar la filmación repetidamente porque Bogart hacía que su coprotagonista se sintiera tan incómoda que sus manos temblaban. Una supervisora de guión fue reemplazada después de solo 2 días, porque no soportaba el olor, que describió como algo muerto hace mucho tiempo, ahumado con whisky y cigarrillos. Tras la muerte de Bogart, un miembro anónimo del equipo declaró al National Enquirer: «Nadie dijo nada por respeto, pero en realidad todos temían las escenas de besos. Algunas actrices rechazaron papeles simplemente porque Bogart era el protagonista». ¡8! Judy Garland. El descuido en el set y la verdad desgarradora. La octava persona en la lista era Judy Garland. El 17 de abril de 1954, el set de Ha nacido una estrella permaneció iluminado hasta casi las 3 de la mañana. Todos esperaban a que Judy Garland apareciera para la escena culminante. Un asistente iba y venía a toda prisa susurrándole al director: «Está de camino, pero no se ve muy bien». Entonces, la puerta de la sala de maquillaje se abrió de golpe. Garland apareció, pero no como la estrella radiante que el público adoraba. Su cabello era un desastre enredado, el lápiz labial rojo, corrido, sus ojos inyectados en sangre, y el olor, una mezcla abrumadora de ginebra agria, sudor, tranquilizantes y el aroma a humedad de sábanas sin lavar. Jack Carson, su coprotagonista, se acercó, forzando una sonrisa. Pero después de unas pocas líneas, se quedó paralizado, hizo una mueca y apartó la mirada. Carson murmuró entre dientes: «George, no puedo estar más cerca. ¿No lo hueles?». El director indicó a las cámaras que se detuvieran. El aire en el set era denso. Una maquilladora se acercó para ajustar el vestido de Garland, pero inmediatamente comenzó a toser. Un camarógrafo murmuró: «Este olor se va a pegar a todo el set». El punto de inflexión llegó cuando un joven ayudante de escena, con solo 2 semanas en el trabajo, corrió repentinamente detrás de la línea de utilería y vomitó. El sonido resonó por el silencioso set. Todos se quedaron paralizados, excepto Garland, quien preguntó con la mirada perdida: «¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así todos?». A la mañana siguiente, Los Angeles Mirror insinuó que una estrella legendaria provocó la pausa en el rodaje debido a un grave problema personal. Todos en la industria sabían que era Judy. Y aquí estaba la ironía más cruel. En la pantalla brillaba como un ángel. En la vida real, se había convertido en una pesadilla de higiene personal, una víctima de las adicciones que la propia industria le había impuesto. ¡9! James Dean. La habitación perfumada que provocó náuseas. La mañana del 21 de julio de 1955, en el set de Rebelde sin causa. Eran solo las 6:15 de la mañana, pero el aire vibraba con anticipación por la llegada de James Dean. La puerta se abrió de golpe. Dean entró, con el cabello despeinado y la chaqueta de cuero colgando de sus hombros. Una ola de aroma se derramó, dulce, penetrante y tan fuerte que todos instintivamente respiraron profundamente. Jabón francés, Dior, cigarrillos Lucky Strike y, inconfundiblemente, el aroma de la piel aún fresca de una noche íntima. Me quedé junto a Natalie Wood y vi que su mirada se detenía un instante más de lo debido. Pero no fue la primera en sonrojarse.
Una maquilladora que había limpiado el camerino de Dean apenas 10 minutos antes salió corriendo como si hubiera descubierto un secreto mortal. Me susurró con la voz temblorosa. Todavía hay 2 abolladuras en la cama, y no son de mujer. El olor a Marlboro es diferente al que fuma Dean. Cuando entré, el suelo estaba lleno de botellas de whisky vacías, una camisa de hombre con tenues marcas de lápiz labial, y en un rincón, un par de zapatos que no pertenecían a ningún vestuario. Un técnico de iluminación cercano bajó la voz. Dean no durmió solo anoche, y sé exactamente quién era. Este secreto, por supuesto, nunca se hizo público. Pero todos en el set ese día sintieron una tensión tácita. La actuación de Dean fue brillante, pero sus ojos parecían atormentados por algo. Tan solo 2 meses después, Dean murió en un terrible accidente automovilístico. Los secretos de sus noches, la habitación impregnada de olor a carne y licor fuerte, fueron enterrados con él. Décima Rita Hayworth, la diosa y el olor que embrujó una fiesta. Y después de los años 60, otra estrella salió a la luz. Rita Hayworth, alguna vez llamada la diosa de América, dejó tras de sí historias fuera del escenario sobre su cuerpo que eran aún más inquietantes. Mayo de 1958. Hotel Beverly Hills. Rita Hayworth llegó a la gala benéfica de Paramount con un vestido de satén rojo llameante. Pero en cuestión de minutos, ese glamour fue devorado por algo que nadie quería creer. Cuando Rita pasó frente a la mesa número 7, algunos invitados arrugaron la nariz. No era Chanel, sino una mezcla inquietante. El olor acre del licor viejo, el olor rancio del sudor seco y el ligero almizcle de la piel que no ha sido tocada por el jabón. Una periodista testigo escribió más tarde: «Te envolvía y no te dejaba respirar». El verdadero desastre ocurrió cuando Rita se sentó junto al director George Cukor. Menos de 10 minutos después, una joven actriz en la mesa de al lado se levantó de repente, corrió al baño y vomitó. Un fotógrafo de Noticias Confidenciales captó accidentalmente todo el momento. Miradas de disgusto de los invitados, manos que se tapaban discretamente la nariz. Tan solo 48 horas después, un clip de esa realidad se emitió en un programa de televisión sensacionalista con una voz en off sarcástica. Aquí está la última fragancia de Rita Hayworth, y está provocando asombro en todo Hollywood. Las imágenes se difundieron rápidamente, sacudiendo la imagen de la diosa pelirroja. Paramount intentó suprimir la historia, pero el relato de esa noche se convirtió en una anécdota underground, una que hacía temblar a la gente solo de pensarlo. Pero si crees que Rita fue el culmen de los escándalos de higiene, estás equivocado. Tan solo unos años antes, Hollywood había sido testigo del surgimiento de otra leyenda. Errol Flynn no solo aterrorizaba a sus compañeros de reparto con su olor, sino que tenía hábitos personales que obligaban a equipos de filmación enteros a evacuar a mitad del rodaje. Errol Flynn. El día que Warner Brothers tuvo que huir. Burbank. Verano de 1951. En el escenario 4 de Warner Brothers hacía un calor sofocante. Las luces de alta potencia hacían el aire tan denso como un horno. El equipo de Las aventuras del Capitán Fabián estaba nervioso, preparándose para la escena climática. En ese momento apareció Errol Flynn. Desde lejos todavía era la imagen del caballero aventurero. Cabello peinado hacia atrás, una camisa de lino blanca desabotonada. Pero tan pronto como dio unos pasos más cerca, el aire cambió por completo. Una fuerte ola golpeó al equipo. Una mezcla opresiva de ron rancio, humo de cigarrillo adherido a su cabello, sudor espeso de una semana entera sin bañarse y la tela mohosa de una filmación en alta mar. No era solo desagradable, era el tipo de olor que podía desequilibrarte.
La actriz Micheline Presley contó más tarde. Cuando se inclinó hacia mi cara para decirme sus líneas, apenas podía respirar. Se me hizo un nudo en la garganta y tuve que contener la respiración hasta que el director gritó «¡Corten!». Pero el verdadero shock llegó en la tercera toma, cuando Flynn corrió a abrazar a su coprotagonista. La voz del director llegó a través del intercomunicador murmurando: «Que alguien abra una ventana ahora mismo o voy a vomitar aquí mismo». Segundos después, un extra con el rostro pálido salió corriendo y se agachó para vomitar en un bote de basura. Nadie se dio cuenta de que la segunda cámara seguía grabando, capturando todo el incidente. Ese material, según un técnico de sonido, fue vendido en secreto a la revista Confidential. La revista lo publicó con un titular llameante: «Errol Flynn, el olor de una leyenda». El artículo reveló la causa. Flynn acababa de regresar de una fiesta que duró toda la noche en su casa. Salió a las 5 de la mañana y se dirigió directamente al estudio, todavía con la misma ropa y sin ducharse. El escándalo se convirtió en una broma pública. Programas de radio incluso se burlaron del hecho, con sketches que mostraban a Errol caminando por el set y obligando a todos a usar máscaras de gas. «12. Howard Hughes. La obsesión compulsiva por la limpieza». Y luego Hollywood vio el extremo opuesto en Howard Hughes. En lugar de descuidar su cuerpo, estaba patológicamente obsesionado con la limpieza, lavándose las manos hasta sangrar y viviendo en habitaciones estériles que parecían más morgues que suites de hotel. En diciembre de 1968, cualquiera que pisó el piso superior del Desert Inn recordaba la sensación de ser tragado por un gigante sin luz natural. Solo el olor asfixiante del alcohol antiséptico. Howard Hughes, el magnate multimillonario, antaño el hombre más poderoso de Hollywood, ahora yacía como un esqueleto escondido entre cientos de cajas de pañuelos de papel apiladas como paredes. Llevaba un pijama descolorido que no había sido lavado en meses, pero exigía que sus sirvientes se desinfectaran las manos con alcohol hasta que les ardiera la piel antes de pasarle la comida por la puerta. Un ex empleado contó: «Una vez lo vi hacer que un asistente lavara una lata de refresco 30 veces antes de traerla. Accidentalmente puse la bandeja de comida a solo unos centímetros de la puerta y gritó por el altavoz: «¡Atrás! ¡Estás dejando que entren gérmenes!». Aún más impactante, entre el abrumador olor a Lysol, había otro olor: el rancio olor a sudor sin lavar empapado en su cabello y sábanas. Temía que el mundo estuviera sucio, pero no se daba cuenta de que él mismo se estaba pudriendo en esa obsesión. Cuando Hughes murió, el personal médico informó que tenía las uñas tan largas como garras de pájaro y el cabello enmarañado. Pero, extrañamente, su cuerpo aún conservaba un leve olor a desinfectante, el aroma que creía que lo mantendría limpio hasta el final. «13. Montgomery Clift. De icono a desastre ambulante». A diferencia de Hughes, quien se escondía del mundo, Montgomery Clift se desplomó a plena vista de todos, y desde entonces el olor a licor, sangre seca y analgésicos se convirtió en una sombra inolvidable. La noche del 12 de mayo de 1956, un chirrido de neumáticos atravesó la oscuridad, seguido del horrible crujido del metal. El auto de Montgomery Clift se estrelló contra un árbol frente a la casa de Elizabeth Taylor, un accidente que destrozó el que una vez se consideró el rostro más perfecto de Hollywood. El primero en llegar fue su amigo Kevin McCarthy. Más tarde declaró: «Cuando abrí la puerta del auto, casi vomité al instante. El espeso hedor a sangre, mezclado con whisky rancio, analgésicos y el olor acre de cigarrillos medio quemados. La cara de Monty era un desastre». Elizabeth Taylor, todavía con su deslumbrante vestido de noche, salió corriendo, se arrodilló junto a Monty
y metió la mano en su boca para sacarle un diente roto que le bloqueaba las vías respiratorias. Para muchos, el recuerdo más inquietante era el olor, la mezcla de sangre y licor adherida a las manos de Liz toda la noche. Después del accidente, Monty nunca se recuperó por completo. Vivía con un dolor constante, dependiente de la morfina y el alcohol. Los colegas decían que se podía saber cuándo estaba en el set simplemente por el olor. Un camarógrafo novato susurró una vez: «Es como un hospital móvil, excepto que este paciente sigue actuando». La gente empezó a llamarlo el cadáver actoral, un apodo cruel pero apropiado. ¡14! Joan Crawford, la mujer obsesionada con los baños. Y luego vino todo lo contrario de Monty. Joan Crawford obsesionada con la limpieza hasta un grado patológico, dispuesta a convertir cualquier casa en un laboratorio impecable. La veterana columnista Hedda Hopper dijo una vez que la casa de Joan no es un hogar, es un laboratorio de esterilización a gran escala. Paredes de un blanco cegador y el intenso escozor del lisol tan fuerte que quemaba los senos nasales. Un nuevo asistente contó: «Si dejaras una huella digital en la mesa de cristal, explotaría. Me hizo limpiar hasta que la solución limpiadora superó su propio perfume». Una noche, el joven actor John Ireland fue invitado a cenar, pero en lugar de una conversación cálida, vio a Joan limpiando cada vaso delante de sus invitados. Cada vez que alguien dejaba su vaso, ella lo recogía y lo lavaba nuevamente. «Me sentí como si estuviera cenando en un hospital», recordó. Irónicamente, Joan le hizo limpiar la zona donde una invitada había vomitado por el olor a lejía, antes de dejarla ir. ¡15! Tallulah Bankhead, el apartamento infernal. Pero si Joan era el ícono de tan limpio que enferma, entonces Tallulah Bankhead, la célebre estrella de Broadway, estaba en el extremo exactamente opuesto. Nueva York, agosto de 1965. Dorothy Kilgallen, periodista del New York Journal American, dijo una vez que nunca había experimentado un shock mayor que cuando entró en el apartamento de Tallulah Bankhead. En el momento en que se abrió la puerta, una ola de olores mixtos la golpeó. Cigarrillos rancios, ginebra barata, comida de días atrás y algo parecido a la descomposición. La sala de estar parecía un campo de batalla. Sobre la mesa había una bandeja con ostras mohosas de una fiesta del mes anterior. Ceniceros desbordados sobre la alfombra. Un trabajador de mantenimiento juró una vez: «Vi una rata masticando una masa de pizza justo en el medio de la sala, y ella simplemente se rió a carcajadas, diciendo que era su compañera de cuarto». Pero el verdadero shock llegó cuando un joven director llegó a negociar un contrato y, sin darse cuenta, se sentó en el sillón de la esquina. Segundos después, se levantó de un salto presa del pánico al descubrir que debajo del cojín roto yacía el cadáver seco y rígido de un gato. El hedor que salía de allí fue tan fuerte que vomitó allí mismo, sobre la alfombra. Toda la escena fue captada por un fotógrafo de prensa que estaba parado afuera. La foto de Tallulah riendo junto a un hombre vomitando apareció en la portada del New York Post con el titular «La casa del horror de Tallulah». Cuando la confrontaron, Tallulah sopló humo de cigarrillo en la cara del reportero y dijo con voz áspera: «Si quieren el olor de las rosas, que vayan a la casa de otra persona, no a la mía, cariño». Ese comentario, junto con la impactante fotografía, marcaron el final de la imagen glamurosa que alguna vez había construido. Y con eso, Hollywood cerró el capítulo de una larga lista de leyendas cuyas deslumbrantes personalidades públicas escondían vidas privadas tan inquietantes
que nadie quería acercarse. Estos son los malos secretos que la industria intentó mantener enterrados durante décadas. Detrás de los focos y las brillantes portadas de las revistas, la verdad a veces puede dejar a la gente más atónita que cualquier película. ¿Y qué pasa contigo? Si los conocieras en la vida real, ¿tendrías el coraje de acercarte y comenzar una conversación? ¿Qué historia te ha dejado más impactado? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal, para que no te pierdas más historias impactantes de Hollywood.